La Argentina vive momentos críticos en lo que tiene que ver con la situación social, la situación económica, y es por eso que vamos a hablar con Agustín Salvia, quien es el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, a quien le agradecemos por estos minutos y le damos la bienvenida aquí a Buen Santa Fe. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, Muy muchas buenos gracias días. por atendernos y recibirnos. Bueno, la primera pregunta que tengo para hacer es, bueno, ¿qué radiografías hacen del momento que está pasando la Argentina en términos sociales y cuáles son las mediciones que están analizando en este momento? ¿Qué números se pueden dar respecto a esta cuestión? A ver, el tema fue abordado en la semana pasada, también ahí justamente en Paraná, tanto en el Día de la Industria que organizó la Unión Industrial de Entre Ríos, como en la sede de Paraná y en la sede de Rosario de la Universidad Católica. La situación es la siguiente. Tenemos un escenario altamente inflacionario, que es en donde ha incrementado fuertemente todo el sistema de precios de alimentos y bienes y servicios de la canasta básica de pobreza, con la cual se mide la línea de pobreza. Y la pobreza viene subiendo sistemáticamente desde el año pasado, desde ya abril, mayo del año pasado, pero ha pegado un salto importante en los últimos 3 meses. La pobreza termina el año pasado con casi 40% de pobres a nivel nacional y tiene a partir de ese momento un crecimiento que va desde el 42 para el primer trimestre, 41, 42, al 43, 44 del segundo trimestre y ya estaría por sobre el 45% en este momento. Eh, con esa tendencia, por lo menos en términos de pobreza, fuertemente compensada con la asistencia social, por eso no ha crecido más la pobreza ni tampoco la indigencia se ha mantenido en los niveles del 8 o 9% durante este periodo. Sin embargo, esto ha sido gracias o a la asistencia pública o a que la propia transferencia de programas sociales genera sobre el sistema social de los barrios un mercado de bienes y servicios que hace que haya más trabajo, más changas, más trabajo precario. Los hogares han logrado tener más trabajo precario y con eso han logrado compensar el fenómeno de inflación, pero esto también se está deteniendo en este momento. Es decir, el estancamiento del consumo con una caída de la demanda de empleo, obviamente coloca la situación, la hace más grave. Pensemos que todo esto no ha estallado socialmente porque justamente las familias y los hogares, tanto pobres como de clase media que van cayendo en la pobreza, logran tener todavía trabajo. Lo que tienen es una remuneración muy baja que hace que no logren acceder a los bienes y a la canasta de bienes y servicios fundamentales, pero básicamente hay un equilibrio social porque hay trabajo. Si esto se quebrase, la situación se pone todavía mucho más delicada. Estamos en una situación de empobrecimiento estructural que creo que es un nuevo ciclo de pobreza estructural que está atravesando la Argentina. Es decir, de esto saldremos con más pobres estructurales que las que teníamos, incluso durante el escenario COVID. Eh, Vamos a salir con más pobres estructurales y, como digo, con más clases medias que hayan caído en la pobreza, porque bueno, desde el piso de 25-30% que supimos tener en algún momento de pobres como las mejores cifras del siglo XXI, tanto en el 2011, 2012 como en el 2017, de ese 25% a este más de 40%, esos 15, 20 puntos son clases medias, bajas, que teniendo un trabajo regular, estable, obviamente caen en la pobreza económica. Claro, Entonces, la Agustín, situación es te freno y delicada te, desde el punto de vista económico y social. No, te frenaba solamente para consultarte porque es interesante esto que decís. ¿Qué del total de las personas, de los argentinos y las argentinas que hoy están bajo la línea de la pobreza, qué radiografía se puede hacer de eso? ¿Cómo se podría analizar si hay un porcentaje que anteriormente era clase media, anteriormente ya se encontraba en este sector? ¿Qué análisis se puede hacer respecto a eso?
Ya, hay un 25% de ese componente pobre de la Argentina que es casi estructural, que es crónico, que está atravesando la tercera generación de pobreza y obviamente agravándose su situación social o cristalizándose, es decir, desde el punto de vista de sus ingresos, tienen ingresos a través de trabajos precarios informales y de los programas sociales. Ese es el piso estructural que logra tener la pobreza en Argentina y es posible que esté incrementándose a un 30%, pero de ese 25 a 30, el resto en realidad son segmentos medios de personas, de familias que viven en espacios urbanos eh, integrados, regulares, con, digamos que con una estructura de acceso a infraestructura básica satisfecha o cubierta, pero que básicamente, y que tienen trabajo y un trabajo regular, muchos de ellos informales, pero otros también del sector formal de la economía, empleados, obreros de baja calificación o semicalificados, pequeños monotributistas, pequeños comerciantes que están vinculados a actividades autónomas o independientes. Bueno, esos segmentos están hoy experimentando una caída en la situación de pobreza. Jubilados, también aquí hay que señalar al componente de los jubilados que no forman parte, muchos de ellos, de la pobreza estructural, de esa pobreza crónica, pero que obviamente su ingreso no les garantiza cubrir las necesidades económicas que tienen. Bueno, son clases medias bajas que experimentan un empobrecimiento sistemático y que se va convirtiendo en crónico porque no sale, por mucho que haya habido políticas de asistencia como las que hemos estado, las políticas que en este momento se han generado en materia de compensación por el efecto devaluatorio, sí, es un alivio, pero no les garantiza una situación de superación de los problemas. Es decir, no tienen capacidad de ahorro, no tienen, ven deteriorado su capacidad de inversión en educación para sus hijos, en inversión en salud, obviamente no reparan ni invierten en su vivienda, tampoco en la recreación ni en el deporte, tampoco en actividades que hoy por hoy son de vida social fundamental. Entonces es un proceso de retracción de esas clases medias a un espacio de mayor aislamiento, de mayor exclusión social. Agustín, te agradecemos por estos minutos, la verdad que son muy, pero muy interesantes todos los datos que nos fuiste brindando y bueno, habrá que esperar a ver cómo termina evolucionando y en qué desencadena. Estamos en un año electoral, así que seguramente atravesaremos distintas turbulencias económicas y ver cómo esto termina repercutiendo a nivel social. Te agradecemos muchísimo por estos minutos con Buen Santa Fe y seguramente volveremos a comunicarnos de aquí a un tiempo. Bueno, les mando un abrazo grande, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta entonces, Agustín Salvia, quien es el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.